La semana pasada nosotros vimos la primera parte, la naturaleza de la expiación, y vimos también algunos textos que soportaban la expiación limitada o particular. El día de hoy vamos a terminar esas dos partes y luego vamos a ver nosotros los problemas que se presentan con esta teología o con esta enseñanza. Entonces, quiero ver ahora yo cuáles son los efectos garantizados de la expiación. Eso es similar como cuando tú dices, alguien en un momento vivía como vivía, era quien era, pero de un momento a otro esa persona es creyente. Cuando esa persona es creyente, algo pasa en él, algo pasa en ella. Es otra persona, su naturaleza es cambiada, su cosmovisión de la vida es distinta. Ya no está aferrado a las cosas del mundo, a las cosas de la tierra, a la vanidad que ofrece este mundo. Esa persona, cuando Dios lo transforma de a de veras, lo cambia genuinamente. Esa es la manera de obrar del Señor. Dios transformando, Dios cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de hablar, cambiando nuestra manera de conducirnos en la vida. Así que cuando alguien es cristiano, algo tiene que ocurrir en esa persona. De igual manera, hay efectos que son el resultado de la obra expiatoria de Cristo. ¿Y cuáles son los efectos que garantizan a la expiación? Mira, lo primero que tenemos que entender es que sin expiación no hay salvación. Nadie se salva por buenas obras, nadie se salva por venir a la iglesia, nadie se salva por bautizarse, nadie se salva por compartir el evangelio, dar un tratado o invitar a alguien a la iglesia. Sin expiación no hay salvación. Ahora, la expiación no solo hace posible la salvación, sino que también la garantiza para aquellos por quienes Cristo murió. ¿Cuál es el texto más clásico de esto? Romanos 8:32. Dice la Biblia, el que no eximió, está hablando aquí del Padre, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Ahora, este es un argumento que si tú lo ves claramente en las Escrituras, va de mayor a menor. ¿Qué es lo mayor? Cristo. ¿Qué es lo máximo que puede habernos dado Cristo? A su Hijo. Eso es lo máximo. Si no eximió ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Ahora, si Dios dio el don más grande, su Hijo, para morir por nosotros, entonces seguramente nos va a conceder todos los dones menores. ¿Qué dones? Los dones que fluyen de la gracia de la elección. Cuando Dios elige a alguien, cuando Dios desde la eternidad decidió salvar a alguien para que viva por la eternidad en la presencia de Él, algo ocurre. ¿Y sabe lo que ocurre? Los llama, los justifica y al final los glorifica. El mismo contexto de Romanos capítulo 8 así lo dice. Romanos capítulo 8 versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea que hay un grupo de gente a las que llama, y hay otro grupo de gente a las que no llama. ¿De qué depende eso? Del libre albedrío y la voluntad de Dios. Eso no depende de lo que tú y yo hagamos. Tú y yo lo único que tenemos que hacer, mi hermano, es predicar a Cristo, compartir el evangelio, hablar de las buenas nuevas de salvación. Si la gente rechaza a Cristo, no te rechaza a ti, es que está rechazando a Cristo.
Y así que esta es una declaración explícita de por quienes Cristo murió y que ellos al final serán salvos. La redención de Cristo es, por lo tanto, particular. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. No a todos llama, no a todos justifica, no a todos glorifica. Entonces, ese es, por así decirlo, un efecto garantizado de la expiación particular de Cristo. En segundo lugar, ¿cuál es el contexto de la expiación? El contexto de la expiación, sin lugar a duda, es un contexto de pacto. El nuevo pacto es el contexto redentor de la obra de Cristo. Cristo habla, o las Escrituras nos hablan en el Nuevo Testamento, de la sangre del nuevo pacto. Y esto se repite a menudo, vez tras vez, en el Nuevo Testamento. No voy a mencionar tantos versículos, pero quiero mencionar unos cuantos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 28, dice la Biblia: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora, ¿cuál es el contexto de la expiación? Cristo vino a una cruz y derramó su sangre. ¿En qué contexto? En el contexto de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador de ese pacto? ¿Quién es la garantía de ese nuevo pacto? Jesucristo. La sangre de Jesús redime solamente en conexión con el nuevo pacto. Y es ratificando el nuevo pacto y asegurando sus beneficios salvadores que la muerte de Cristo salva. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 22, dice la Biblia: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Te das cuenta el peso de la seguridad que tiene nuestra salvación? Nuestra salvación no está sobre gelatina. Nuestra salvación está sobre la roca firme que es Jesucristo. El Dios hecho hombre, aquel que ha vivido por la eternidad, y Él es el fiador de ese nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, la Biblia es clara en que los no elegidos no están incluidos en ese nuevo pacto. Es muy clara. Y esto se hace solo con aquellos en cuyos corazones está escrita la ley de Dios, cuyos pecados no se recuerdan más y que llegan realmente a conocer, a entender, a saber quién es el Señor. En otras palabras, el nuevo pacto asegura la salvación. Dice la Escritura en Jeremías 31, para entender mejor lo que estoy hablando, del 31 al 34 dice lo siguiente: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Y en qué se basa ese pacto? Aquí viene: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por eso es que el cristiano, como tiene la ley de Dios escrita en sus corazones, tú no tienes que decirle al creyente, hermano, el sábado hay culto de oración y ayuno, va a venir. No tienes que decirle eso. ¿Sabes? Él ama estar en la presencia del Señor. Ella ama conversar con su Dios. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Está hablando allí de un grupo en particular. Está hablando allí de un grupo de gente a quien Él se encargará de escribir en sus corazones su propia ley. Y no hay que decirle a esa persona, conoce al Señor, ven para que Él ya lo conoce, Dios ya se reveló. Esa persona ama a Cristo. Si el contexto de la expiación es de pacto, entonces también su alcance debe ser de pacto. Así que el nuevo pacto es limitado, particularmente hecho solo con ciertas personas. Por lo tanto, la redención que la ratifica y la promulga también debe ser particular, ¿no es cierto? Porque el pacto no es para todo el mundo, el pacto es para quien Él quiere. Es a ciertas personas que Él decide escribir en sus corazones su ley. Y cuando Dios escribe esa ley, esa persona ama al Señor. Luego quiero ver ahora, habiendo terminado ese punto, ¿qué problemas se presentan con la redención en particular? ¿O qué problemas se presentan cuando uno dice, mira, Cristo no murió por todos? Porque como hemos sido mal evangelizados, lo primero que sale a nosotros, Cristo murió por todos, Cristo murió por todo el mundo. ¿Pero es eso cierto? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Tenemos que tener un soporte bíblico para decir esas cosas. Y este es un tema realmente muy controversial. Así que quienes critican la redención particular o la expiación limitada, y que yo prefiero llamarle la expiación definitiva, ponen objeciones que no son verdaderas a la doctrina, porque no abordan evidencia bíblica. Así que si no hay una evidencia bíblica, la doctrina de la expiación limitada se mantiene firme. Si hay evidencias bíblicas, entonces yo sí lo voy a, déjame ver y voy a tener esa opción de considerar ese otro punto. Pero nunca se expone realmente un soporte bíblico, una evidencia bíblica para la expiación limitada. Así que estos argumentos que a veces la gente critica la expiación limitada son solamente dificultades de interpretación. No son objeciones verdaderas, son malas interpretaciones bíblicas. No son objeciones contundentes. Y hay tres dificultades que yo quiero mencionar en justicia. Una de ellas son los términos universales que la Biblia utiliza. En segundo lugar, quiero hablar sobre la libre oferta. Y en tercer lugar, quiero hablar de algunos pasajes que son polémicos. Esas son las objeciones o las críticas que se ven muchas veces a la expiación limitada o particular. Y vamos con el primero acerca de los términos universales. Y déjeme decir aquí tres cosas. En primer lugar, los términos universales a que muchas veces la gente se refiere, a menudo están incluidos o están restringidos por su contexto en lo que la Biblia dice. Óigame bien. Déjeme
ver un texto mejor. Hay muchos textos, pero vamos a buscar uno solamente por honor al tiempo. En Marcos capítulo 1, versículo 5, dice, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué entendemos por toda? ¿Tú puedes tomar literalmente ese toda como toda? Acudía el rey, acudían los romanos, acudían los guardias, la guardia pretoriana, acudían todos ellos. Ese es un universalismo. Eso es similar cuando tú dices a alguien y como que tienes un secreto ahí guardado. ¿Y quién lo sabe? Y alguien te responde, todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. ¿Lo sabe Donald Trump también tu problema? ¿Lo sabe alguien que está en la China? Pero tú dices, todo el mundo sabe eso. Cuando tú ves ese todo es un universalismo. Y ese todo está dentro de un contexto que tiene que entender lo que eso significa. El segundo lugar sobre estos términos universales, yo quiero decir que los términos universales se dirigen a menudo contra el exclusivismo judío. Eso es muy importante que lo conozcamos, porque los judíos lo que ellos creían, ¿sabes qué era? Que la salvación era solo para ellos. Ellos se creían los dueños del mundo, los dueños de la salvación, porque todo lo que era la palabra de Dios, Dios se la había confiado a ellos. Los oráculos los tenían ellos. Entonces, esos términos universalistas muchas veces son contrarios al universalismo judío. Y el Nuevo Testamento aclara el exclusivismo judío y enfatiza que la salvación de Dios se ha extendido a todas las naciones y clases. No solamente a los judíos, sino a todas las naciones y todas las clases. Y cuando dice todos los hombres, se refiere al judío y al gentil. Por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento dice que Cristo murió por el mundo entero, ¿sabe lo que significa? Significa que murió por el judío y el gentil por igual. Los términos que tú ves en las Escrituras cuando te habla todos los hombres o cuando te habla murió por todo el mundo, son términos corporativos que a menudo significan todos los hombres sin distinción, pero no todos los hombres sin excepción. ¿Sí está claro eso? Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no por todos los hombres sin excepción. Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe lo que es eso, no? Universalismo. No es que murió por todo el mundo. Lo que significa es que murió por los judíos y por los gentiles. Esto ocurrió en el tiempo de Juan. Juan era un judío. Cuando ve a Cristo que viene, que era otro judío, él enfatiza esa verdad. Cristo murió por todo el mundo. Universalismo. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Eso significa al judío y al gentil, a todos los hombres sin distinción, pero no sin excepción. En tercer lugar, el universalismo de los pasajes del Nuevo Testamento no es un universalismo potencial, sino un universalismo profético.
Los profetas profetizaron que el mundo sería salvo, hablando o haciendo referencia tanto al judío como al gentil. El Salmo 22, 27, por ejemplo, dice la Biblia: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Tu abuelita hacía eso? ¿Tus tíos hacen eso o hicieron eso? No se refiere a todo el mundo sin excepción, sino a todo el mundo sin distinción. Ahora, ¿de qué trata este universalismo? Bueno, trata de certezas y no de potencialidades. Los pasajes universales sobre la muerte de Cristo pueden explicarse por medio de este universalismo profético. Ya los profetas en el Antiguo Testamento, los salmos hablaron de la muerte de Cristo por todo el mundo, pero fue algo profético, no fue en potencia como para cada uno en particular. Ahora, si el Antiguo Testamento profetizó que el mundo, que todos los hombres y toda carne serían salvos, entonces no debería sorprendernos cuando el Nuevo Testamento dice que Cristo murió por todo el mundo. Porque está solamente cumpliéndose una profecía, pero no todo el mundo en el sentido estricto de la palabra, sino en el sentido profético. ¿Sí está claro, hermano, eso? ¿No está muy claro? Déjame traerte una conclusión con respecto a esto. Si Cristo murió por el mundo, entonces el mundo sería salvo. Todo el mundo. Y un mundo salvado, sin lugar a dudas, que sería el resultado de la muerte de Cristo. Ahora, esto no requiere, sin embargo, que todos y cada uno de los miembros de la raza humana sean salvados. Y la pregunta, querido hermano y amigo, no es si el mundo será salvado. ¿Sabes cuál debería ser la pregunta? Porque, por último, la muerte de Cristo asegura la salvación. Pero la pregunta no es si el mundo será salvado. La pregunta es si yo seré salvado. La pregunta es si yo soy salvo. La pregunta debe ser si yo formaré parte de esa salvación gloriosa que Cristo hizo por medio de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Esa debe ser la pregunta. No debe ser, Cristo murió por todo. Eso no es, creo yo, lo más importante. Cristo murió por mí. Eso debe ser lo más importante. Tú debes estar seguro si Cristo murió por ti. Si tú no estás seguro, tú no eres cristiano entonces. Tú no eres salvo. Yo a veces he hecho esa pregunta. ¿Cristo murió por ti? Sí, yo creo que Cristo murió por mí. Y si Cristo murió por ti y Cristo viene hoy, ¿tú te vas con Él? No sé. ¿Cómo que no sabes? Es que eso no existe. Si Cristo murió por mí y murió por mi pecado y Él viene hoy, yo hoy me voy con Él. No hay lugar a dudas. Si no, yo no sé en qué he creído. No sé, es que yo también cometo tanto pecado. Tal vez no eres salvo. No eres cristiano o cristiana. Así que el primer problema que se presenta con respecto a la expiación limitada es ese universalismo, que cuando la gente ve Cristo murió por todo el mundo, Cristo murió por todos los hombres, piensan que ya es por todo el mundo. Y no interpretan bien
ese universalismo que la Biblia habla. El segundo problema es esa libre oferta al Evangelio que tanto daño le ha hecho a las iglesias evangélicas en el mundo entero. ¿Cómo podemos nosotros invitar y llamar a todos y cada uno de los hombres a ser salvos si Cristo no murió por todos y cada uno de ellos? Tú conoces de iglesia, yo conozco de iglesias que hacen llamado, vengan adelante, repitan la oración conmigo, y todos los que pasan ahí, todos ya son cristianos en ese día. ¿Cómo? Esa libre oferta que hay. Y yo pienso que el problema no se soluciona negando la oferta gratuita. El problema no se soluciona dejando de hacer eso. La solución es que la oferta del Evangelio, lo que nosotros estamos proclamando, no requiere que digamos a los hombres que Cristo murió por ellos. Yo pienso que ese es un error cuando nosotros le decimos a alguien, mira, Cristo murió por ti, porque tú no sabes si Cristo murió por él. Como dije hoy en la instrucción bíblica, no hay un texto en la Biblia donde tú veas que los apóstoles, que los discípulos, cuando fueron a evangelizar a alguien, le dijo, Cristo murió por ti. Agripa, Cristo murió por ti. ¿Sabe lo que hacían ellos? Proclamaban a Cristo, predicaban a Cristo, hablaban de Cristo, daban testimonio de Cristo. Y el que los salva es Cristo. Pero yo creo que es un error cuando nosotros nos acercamos ante alguien y le decimos, Cristo murió por ti. Si tú eres cristiano, tú tienes que decirle, sí, Cristo murió por mí. Cristo murió por los pecadores. Y si la persona se siente pecadora, va a tener la necesidad de buscar un Salvador. Por lo tanto, yo creo que la solución no es negar esa oferta gratuita que se hace desde el púlpito, sino que la solución es que la oferta del Evangelio no requiere que digamos a los hombres que Cristo murió por ellos. Si lo hiciera, si así se hiciera, entonces la redención particular estaría en contradicción con esa libre oferta que se hace desde el púlpito. Yo estaría negándola. Pero tal predicación evangelística, decir a los hombres que Cristo murió por ellos, carece de fundamento. No hay ningún ejemplo escritural en el que se le diga a un hombre que no es salvo, Cristo murió por ti. No hay un texto en la Biblia. Y el Evangelio no presenta a los hombres una teoría del alcance de la salvación. ¿Saben lo que presenta el Evangelio? Ofrece a los hombres a Cristo mismo. Eso es lo que hace el Evangelio. No está diciendo, mira, Cristo murió por un grupo particular de gente, Cristo murió. No, no, no. El Evangelio lo que hace es presentar a Cristo. Saber que Cristo murió por mí. Esa es la seguridad triunfante de alguien que sabe que es salvo. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está hablando un creyente, alguien que estaba seguro, convencido de lo que Cristo había hecho por él. Eso es lo importante. Saber quién soy en Cristo, conocer mi identidad, conocer al Señor, porque Él escribió ya su ley en mi corazón. Él me ha revelado a Cristo y yo sé ahora quién soy en Cristo. El tercer problema que se presenta con aquellos que tienen dificultades en aceptar la expiación limitada o particular es algunos pasajes polémicos. Y este es mi último punto, luego veo la conclusión. Hay algunos pasajes polémicos
que deben ser considerados. Y hay 4 pasajes polémicos que se mencionan contra la redención particular. Ahí está puesto en su pantalla, Romanos 14:15, 1 Corintios 8:11, 2 Pedro 2:1 y Hebreos 10:29. Esos son los pasajes polémicos. Pero hay 4 observaciones que yo quiero hacer sobre la dificultad de estos pasajes que están allí. Primero, todos esos pasajes, ¿sabe de quiénes están hablando? De cristianos profesos, es decir, de creyentes que han profesado fe. Cualquier cosa que enseñen estos pasajes, no enseñan redención universal, porque estos ya son salvos, ellos ya son cristianos. En segundo lugar, al limitar la muerte de Cristo a los cristianos profesantes, excluyen automáticamente la redención particular. Si estos textos polémicos se refieren a los creyentes, entonces automáticamente están excluyendo que Cristo murió por todos o que Cristo murió por todo el mundo. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:11, que es uno de los textos polémicos, aquí se habla del hermano por el que murió Cristo. Son creyentes. Son hijos de Dios. Así que la muerte de Cristo por un hermano es un motivo de bondad de Dios hacia él. En tercer lugar, muchos oponentes de la redención particular creen en la seguridad eterna. O sea, creen en la redención particular y creen en la seguridad eterna. Si nosotros interpretamos estos pasajes como ellos lo hacen, afirmando ambas cosas, entonces refutan no solo la redención particular, sino también la seguridad eterna, porque las dos se contraponen. En cuarto lugar, la solución es que los hombres son vistos según la apariencia y profesión, no según la realidad interior. Mira, yo no puedo juzgar las motivaciones de tu corazón, porque no las conozco. Yo no sé lo mismo que hay ahora en tu corazón. Tú puedes estar aquí en este momento dando una apariencia de que estás atento y oyendo, pero por dentro tú estás rechazando esto. Puede ser. Pero puede ser que tal vez no estés interesado en nada de esto. Y tal vez tienes una apariencia. Pero yo no puedo juzgar tus motivos. Yo no puedo juzgar tu interior, porque lo desconozco. Cuando tú vas a la Biblia, en los creyentes tú ves dos cosas. Ves cómo se conducen y ves lo que han profesado. Es decir, tú ves lo que aparentan ser y tú ves lo que profesan ser o lo que dicen ser. No puedes juzgar otra cosa. Uno ve a la gente que llega y uno se da cuenta. Yo creo que los pastores tenemos algo de discernimiento para ver estas cosas. No podemos juzgar las intenciones. Tú puedes decir, Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón, pero también yo te veo. Y yo también veo cómo te conduces. Y eso es evidente. Y hay un texto en la Biblia bien claro que dice segunda de Crónicas 28:23. Esto es en la época de un rey malvado, el rey Acaz. Y dice la Biblia que este rey sacrificaba a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Y decía, por cuanto los dioses de los reyes de Aram los ayudaron,
sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. ¿Sabe lo que estaba haciendo este hombre? En realidad no era nada malo, era algo bueno. Lo bueno, ¿sabe qué era? Ofrecer sacrificio. Apariencia. Eso era lo que se veía. ¿Cuál era la motivación que había en él? Era mala. ¿Tú sabes por qué? Porque estaba sacrificando a dioses paganos. ¿Sabe lo que había allí? Dos cosas. La apariencia, que era lo que se veía y hacía, y la profesión, que era lo que se motivaba y estaba dentro de su corazón. Eso es lo que hacía este rey. Y cuando él ofreció sacrificios, mira, y eso no lo testifica Acaz, lo testifica la palabra de Dios. No es Acaz el que escribe, es la palabra de Dios. Y ocurre que nosotros no vemos la apariencia de la gente. Perdón, no vemos las motivaciones o el interior de la gente. Pero sí nos damos cuenta cómo se conducen. Así que este es el lenguaje de la Escritura, un lenguaje, diría yo, de apariencia y también de profesión. Y los pasajes polémicos, estos que hemos visto, siempre hablan de eso, de apariencia y profesión. Eso es como lo que decíamos hoy en la mañana en la escuela bíblica. Todos estamos en el mismo barco, en la misma embarcación, el mismo bote. Y hay un grupo de personas que está remando en el mismo lado. Y están y remando y evangelizando y viniendo a los cultos de oración y sirviendo, siendo fieles, compartiendo en los GPS y están remando en la misma dirección. Hay otros que están remando en el lado contrario. Afortunadamente no siempre son muchos en las iglesias. Pero hay otro grupo que ni rema y no hace nada. Están de espectadores. Están viendo. En esta iglesia, donde Dios te ha traído, ¿en cuál de los tres grupos tú estás? ¿En los que reman? ¿En los que no reman? ¿O en los que reman en el lado contrario? Para concluir, mi querido hermano y amigo, la redención particular glorifica grandemente a Cristo. Grandemente a Cristo. Yo realmente, mi hermano, amo esta doctrina de la redención particular. Créeme que la amo por tres motivos. En primer lugar, porque afirma un punto de vista penal sustitutivo en la expiación. Por eso la amo. La redención particular me deja entrever claramente que el juicio penal que había contra mí, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario y me sustituyó a mí en un madero. No sé a los demás, pero a mí me sustituyó. Por eso amo esa redención. En segundo lugar, porque enseña que la muerte de Cristo, sin adición, sin asistencia, asegura la salvación de su pueblo. No necesitamos absolutamente nada más de Cristo. En Cristo estamos completos, en Cristo lo tenemos todo. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. La expiación de Cristo la amo
porque enseña que la muerte de Cristo sin adición, sin asistencia, asegura la salvación de su pueblo. Aseguró mi salvación. Pero en tercer lugar, porque amo esta doctrina, porque significa que mi seguridad de salvación es exclusivamente esto. ¿Sabes cuál es mi seguridad de salvación? Que Cristo murió por mí. Esa es mi seguridad. Cristo murió por mí. Yo no puedo decirle a otro, mira, Cristo murió por ti. Porque nosotros a veces llamamos cristianos a quienes no lo son. Yo oro a Dios, mi hermano, que en verdad su palabra bendiga nuestras almas y su palabra sea abundante en nuestros corazones. Oro al Señor que la instrucción que a veces hemos recibido equivocada, en verdad, la Biblia mismo hable y nos muestre lo que ella tiene que mostrarnos.